¿Y si el mayor secreto de la Iglesia, guardado bajo llave durante décadas, no fuera una catástrofe futura escrita en un pergamino oculto? ¿Y si la profecía más temida no hablara del fuego cayendo del cielo, sino de un fuego que ya se está apagando, silenciosamente, en el santuario más íntimo de cada uno de nosotros, el alma? Durante más de un siglo, el mundo católico ha llevado esta pregunta en su corazón colectivo, desde aquel lejano día de 1917, cuando 3 humildes niños pastores en los campos de Fátima, Portugal, recibieron las visiones de la Virgen María. Sus mensajes han sido un tejido de asombro, devoción y un profundo temor reverencial. Los 2 primeros secretos, revelados al mundo en la década de 1940, hablaron con una claridad escalofriante de las 2 guerras mundiales que desgarrarían a la humanidad y del papel crucial que jugaría Rusia en el destino del mundo. Pero fue el tercer secreto, el más enigmático de todos, el que sembró un siglo de susurros, especulaciones y una intensa búsqueda de la verdad, cuando el Vaticano, en el umbral del nuevo milenio, en mayo del año 2000, finalmente hizo público su contenido. El mundo contuvo la respiración. La imagen revelada era sobrecogedora, un obispo vestido de blanco, que muchos identificaron como el Papa, escalando con dificultad una montaña escarpada, sembrada de los cadáveres de mártires, solo para ser él mismo abatido a tiros por un grupo de soldados. La interpretación oficial, ofrecida con solemnidad, conectó esta visión profética con el brutal atentado sufrido por San Juan Pablo II en la plaza de San Pedro en 1981. Para muchos, fue un cierre, una explicación que daba sentido al sufrimiento del pontífice. Pero para otros, para teólogos, místicos y millones de fieles, la inquietud no hizo más que crecer. ¿Era eso todo? ¿Una advertencia simbólica sobre el martirio que la Iglesia siempre ha enfrentado? ¿O había una verdad espiritual más profunda, una capa del mensaje que se había ocultado, no por malicia, sino por un deseo pastoral de proteger a los corazones del miedo? Durante años, siguió el silencio, y en la Iglesia, el silencio nunca está vacío. Es un espacio lleno de oración, de espera, de discernimiento. Hasta ahora, hace apenas un instante, en la escala del tiempo eclesial, algo monumental ocurrió. Sucedió no en un gran anuncio público, sino en la intimidad sagrada de la fe, en una misa matutina privada, sin cámaras, sin prensa, sin comunicados oficiales. El Papa León XIV ofreció una reflexión que cambiaría para siempre nuestra comprensión de Fátima. En el santuario silencioso de su capilla personal, con apenas un puñado de testigos escogidos, sus palabras resonaron con el peso de la historia y la claridad del Espíritu Santo. Según los testimonios de primera mano que ahora comienzan a emerger, el Papa pronunció una homilía que lo cambió todo. Sus palabras fueron breves, pero cargadas con la densidad de un siglo de espera. Dijo con una voz clara y serena: muchos han buscado el secreto en las catástrofes externas, en los desastres del mundo. Pero la verdadera y última profecía no habla del fuego que cae del cielo, sino del fuego de la fe que se enfría en el alma. La Virgen no lloró por la tierra que sería destruida, sino por la pérdida del cielo en los corazones de sus hijos. No siguió ningún trueno del cielo, ningún titular de último momento en las noticias. Pero para los que estaban presentes, un grupo de monjas dedicadas a la adoración perpetua. Un periodista veterano del Vaticano conocido por su prudencia, un teólogo respetado por su cautela, el mensaje fue como un relámpago espiritual. Comprendieron de inmediato, el Papa no estaba ofreciendo una nueva revelación, estaba iluminando, desbloqueando, la que ya se nos había dado. Fue un momento de una gravedad extraordinaria, un acto de inmenso coraje pastoral, viniendo de un pontífice conocido precisamente por su carácter contemplativo, su precisión teológica y su aversión a los gestos teatrales. Su liderazgo ha marcado un regreso a la reflexión interior y a la ternura pastoral. Que haya pronunciado estas palabras sin guión, en un contexto tan sagrado, no fue un accidente,
Fue una decisión forjada en la oración. Y con ella, nos plantea a todos, católicos y personas de fe, la pregunta que ya no podemos evadir: ¿hemos estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo? La Iglesia primitiva, en su sabiduría, creía que la profecía no es un mapa codificado para predecir desastres políticos o climáticos. La profecía es, ante todo, un espejo que Dios pone delante de cada generación. Es un llamado urgente del alma para regresar a Él. Es una herramienta de diagnóstico espiritual para la época en que se escucha. Así que, cuando el Papa León XIV afirma que la verdadera profecía final concierne al alma, no está negando la visión de Fátima, está revelando su corazón, su núcleo más profundo. De hecho, la propia Sor Lucía, una de las 3 videntes, escribió en sus últimos años sobre su mayor preocupación, que la humanidad moderna se había vuelto trágicamente indiferente al pecado, y que la propia Iglesia estaba siendo tentada, no tanto por enemigos externos que la atacan, sino por la complacencia interna que la debilita desde dentro. Las palabras del Papa León XIV son un eco perfecto de ese mismo temor. La batalla, dijo, según los testigos, no es por Roma, ni por Moscú, ni por Nueva York. La batalla es por la fe. ¿Qué significa esto? Significa que la verdadera esencia del tercer secreto no es meramente simbólica o política, es profundamente espiritual y existencial. Se refiere a la apostasía, pero no la apostasía de la doctrina, que se niega con los labios, sino la apostasía del amor, que se abandona en el corazón, no la apostasía del ritual, sino de la santidad, no el rechazo de las reglas, sino el olvido de la presencia viva de Dios. Y esto lo cambia todo. Si el Papa tiene razón, y su reflexión sugiere que no está solo en esta interpretación, entonces el mundo no está esperando un evento final, ya lo está viviendo. La advertencia final no trata sobre la guerra, trata sobre la indiferencia. El juicio final no es un evento fechado para mañana, es cada día, cada momento en que elegimos no amar. Pero esto, y es crucial entenderlo, no es un mensaje de desesperación, es, por el contrario, un poderoso llamado a la gracia, porque la aparición de la Virgen en Fátima nunca tuvo como objetivo asustar, sino preparar. Su misión era convertir corazones, no predecir titulares, y lo que el Papa León XIV está revelando ahora, con la suavidad de un pastor y la fuerza de la oración, es que la ventana para esa conversión, para esa respuesta del corazón, aún está abierta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ha elegido este momento? Tras décadas de especulación, para levantar este velo, algunos observadores vaticanos creen que es porque estamos viviendo, precisamente, en el corazón de la época que la profecía señalaba, una era de corazones fríos, de mentes distraídas por el ruido incesante, de iglesias que permanecen físicamente abiertas pero cuyas almas, a menudo, duermen. Al nombrar esta realidad espiritual, el Papa no está acusando, está invitando, está llamando a la Iglesia a volver a casa, no con la condena de un juez, sino con la claridad de un padre que ha visto la profundidad del problema y nos dice: el mensaje final de Fátima no trata sobre lo que va a pasar, trata sobre lo que ya está pasando, dentro de nosotros. Y esto abre una responsabilidad profunda, porque ahora que ha surgido esta interpretación, cada creyente se enfrenta a una elección personal, no sobre creer en visiones lejanas, sino sobre volver a creer en el amor presente y vivo. La verdadera profecía de la Virgen, sugiere el Papa, no es un secreto en absoluto, es el Evangelio mismo. Arrepiéntanse, crean, regresen. Estas palabras, encontradas en la Escritura, son el mensaje de todo profeta, de todo santo, de la Madre de Dios. Quizás Fátima nunca se trató de una predicción única, quizás se trató del patrón repetido y eterno de la historia de la salvación, la historia de un Dios amoroso que siempre advierte a sus hijos cuando se alejan demasiado, y de una madre que llora, no porque sufrimos, sino porque olvidamos por qué vivimos. Este es el poder de la intuición del Papa León XIV. No rechaza lo que vino antes, lo cumple, le da su sentido definitivo.
No borra la imagen dramática de la visión de Sor Lucía, revela su alma. Porque incluso una visión de un papa caminando entre ruinas, rezando por los muertos y cayendo abatido, no se trata solo del martirio físico, se trata de la perseverancia, se trata de la fidelidad en tiempos de ruina espiritual, se trata del costo oculto de la santidad, y en ese sentido, la visión no es solo profética, es eterna. A medida que la extraordinaria reflexión del Papa León XIV comenzó a filtrarse más allá de los confines de su capilla privada, un movimiento silencioso pero inconfundible recorrió los pasillos del Vaticano. La pregunta en los labios de todos, aunque pocos se atrevían a expresarla abiertamente, fue esta: ¿acaba de reinterpretar el Papa el tercer secreto de Fátima? Y más urgentemente, ¿qué quiso decir exactamente? Para responder a eso, debemos acudir a los testigos. Ese puñado de personas que estaban presentes en esa misa privada. No eran asistentes comunes, fueron escogidos, ya sea por diseño humano o por providencia divina, para escuchar lo que ahora podría ser recordado como una de las declaraciones espiritualmente más decisivas de este pontificado. Comencemos con el padre Matteo Alberti, un teólogo jesuita conocido por su enfoque cauto y académico hacia las revelaciones marianas. Durante años, se había mostrado públicamente escéptico sobre la existencia de una supuesta parte oculta del mensaje de Fátima. Pero después de escuchar la homilía, se quedó en la capilla una hora más que todos los demás, con la cabeza inclinada y su rosario apretado fuertemente entre sus manos. Más tarde, con la voz aún temblorosa por la emoción, le confesaría a un amigo cercano: no fue lo que dijo el Papa. Fue como lo dijo. No estaba teorizando como un académico, estaba testificando como un testigo. Había una convicción en su voz, una autoridad espiritual, que te hacía sentir que hablaba desde algo que había visto, no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Luego estaba la hermana María Clara, de la Orden de la Visitación. Una monja contemplativa que solo fue invitada a la misa papal porque había ofrecido 40 días de oración silenciosa por la renovación de la fe en Europa. Ella no tenía interés en profecías ni en debates teológicos. Pero cuando se le preguntó después qué sintió durante la homilía del Papa, su respuesta fue de una simplicidad abrumadora: sentí que la Virgen estaba presente. Era como si ella misma nos estuviera hablando a través del Santo Padre. Y hubo otra testigo inesperada, Emanuela Ricci, una periodista conocida en el Vaticano por cubrir temas económicos, no asuntos espirituales. Tenía programada una entrevista con un funcionario de la curia ese mismo día y fue invitada a último momento a la misa matutina. Lo que escuchó la dejó profundamente impactada. Informado sobre reformas financieras, cuentas secretas y escándalos de corrupción, dijo más tarde a sus colegas, con una seriedad inusual en ella: pero nada de lo que he escuchado dentro de estos muros me ha parecido jamás más peligroso, o más verdadero, que lo que dijo hoy el Papa. Pero, ¿qué dijo exactamente el Papa León XIV? Según los presentes, la homilía duró menos de 10 minutos. No hubo preámbulo ni un largo desarrollo teológico. Comenzó simplemente con la lectura del Evangelio del día, un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8, donde Jesús lanza una pregunta inquietante al aire de los siglos: cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y ahí fue donde el Santo Padre se detuvo, levantó la mirada de las Escrituras y, con una quietud temblorosa que dejó atónita a la pequeña congregación, dijo: hay muchos que esperan señales y prodigios, que miran al cielo en busca de eventos espectaculares. Pero la mayor señal ya ha sido dada, y no está en el cielo, sino en la tierra. Es una madre que llora, porque sus hijos ya no rezan. Siguió un silencio denso, un silencio que se podía sentir, y luego continuó: la profecía final no trata de la guerra. No trata de un lugar geográfico. Trata de una persona, de cada persona que pierde la fe. Ahí, en ese preciso instante, comienza la apostasía, y cada alma que regresa a Dios,
Ahí, en ese acto de amor, comienza la renovación. Los testigos no describen el momento como dramático, sino como devastadoramente íntimo y personal. No porque los asustara, sino porque los conmovió hasta lo más profundo. No era el mensaje apocalíptico que esperaban, pero era exactamente el mensaje que sus almas necesitaban escuchar. Para esa misma tarde, el eco de las palabras del Papa ya había llegado a figuras clave dentro de la Secretaría de Estado. Aunque no se publicó ninguna transcripción oficial, un resumen discreto fue distribuido entre ciertos obispos. Un fragmento de ese memorando interno, ahora conocido, destacaba: Su Santidad desea que la Iglesia interprete el mensaje de Fátima no como una predicción de eventos futuros, sino como un llamado continuo a la vigilancia espiritual, particularmente ante la alarmante decadencia de la fe entre los bautizados. Puede que esto no parezca revolucionario, pero para quienes han seguido de cerca la narrativa de Fátima durante décadas, es una bomba teológica, porque el tercer secreto siempre se había visto en términos binarios, o se reveló completamente en el año 2000, o aún se estaba ocultando algo. Pero el Papa León XIV ha propuesto una tercera opción, una que trasciende el debate, que el tercer secreto no estaba incompleto, sino que fue profundamente incomprendido. Esto no es una negación de las interpretaciones pasadas, es un replanteamiento, una profundización. El atentado contra Juan Pablo II sigue siendo una parte válida de la visión. El sufrimiento de la Iglesia sigue siendo central, pero bajo todo ese simbolismo, emerge un tema más profundo, uno que habla no solo de la persecución externa que sufre la Iglesia, sino de su lucha interior, de su propia batalla por la fidelidad. La visión del Papa León XIV sugiere que el mayor peligro para la Iglesia de hoy no son las balas ni las bombas, sino el aburrimiento con lo sagrado, la tibieza espiritual, y eso lo vemos todos los días. Si tenemos ojos para ver, en los bancos medio vacíos, en los confesionarios olvidados, en los sacrilegios casuales, en una generación entera criada en el relativismo espiritual, en parroquias donde la Sagrada Eucaristía es tratada a veces como un mero símbolo y no como una persona viva. Las palabras del Papa nos llaman a todos de vuelta al núcleo de nuestra fe. ¿Todavía creemos? Es una iglesia que se mira al espejo. Si esto es lo que realmente señalaba el tercer secreto, no un apocalipsis de fuego, sino un olvido frío y silencioso, entonces la profecía ya ha comenzado. Piénsalo, no han caído naciones enteras, pero sí las vocaciones sacerdotales y religiosas. No se han destruido ciudades con bombas, pero sí la creencia en la presencia real en el Santísimo Sacramento. El sol no ha vuelto a danzar en el cielo, pero muchos corazones ya no se arrodillan ante el altar. El peligro no está allá afuera, está aquí dentro, en el alma, y eso es lo que el Papa León XIV se atreve a decir. No para alarmar, sino para despertar. Esta interpretación también se alinea sorprendentemente con los escritos posteriores de la propia hermana Lucía. En una carta dirigida al cardenal Carlo Caffarra, escribió una vez: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será sobre el matrimonio y la familia. Pero no tengan miedo, Nuestra Señora ya le ha aplastado la cabeza. Muchos interpretaron eso como una persecución legislativa o cultural externa. Pero, ¿y si también significa, y principalmente, un rechazo de lo sagrado dentro del hogar? Un alejamiento espiritual silencioso de Dios, enmascarado por la comodidad material y la conveniencia. El Papa León XIV parece estar afirmándolo, y quizás por eso eligió un momento tan pequeño y privado para decir esta gran verdad, porque este no es un mensaje para los titulares de prensa. Es un mensaje para los corazones. Desde la homilía, más voces dentro de la Iglesia han comenzado a responder. El arzobispo Tomislav Radic, jefe de la Congregación para el Clero, habló 2 días después durante un retiro en Polonia, diciendo: el Santo Padre nos recuerda que la profecía no es espectáculo, es cirugía del alma, y estamos siendo llamados a examinarnos a nosotros mismos antes de esperar señales del cielo. El cardenal George Mensah, una voz clave del catolicismo africano,
Añadió en una catequesis televisada, el mensaje final de la Virgen. Tal como lo aclara el Papa León, no es doctrina nueva, es una urgencia renovada. Nuestro pueblo debe volver a rezar como si todo dependiera de la gracia. Porque así es. Estas declaraciones, aunque indirectas, son inconfundibles. La jerarquía eclesiástica está escuchando. No están emitiendo decretos. Están haciendo algo mucho más poderoso. Están reflexionando. Y ese puede ser el fruto más grande de la homilía del Papa hasta ahora. Porque durante demasiado tiempo, los católicos han esperado la gran revelación. Algún documento sellado, algún pergamino escondido. Pero el Papa León XIV nos está diciendo, ya tienen la verdad. Ahora, vívanla. Eso es lo que hace que este momento sea diferente a todo lo anterior. No se trata de lo que el Vaticano ha mantenido en secreto, se trata de lo que nosotros, en nuestros corazones, no hemos querido ver. ¿Y ahora qué? Si el Papa tiene razón, y su revolución silenciosa de la fe sugiere que sí, entonces la Iglesia está siendo invitada a volver no al miedo, sino a la fe ardiente. El mensaje de Fátima, lejos de ser una advertencia sobre la destrucción del mundo, se convierte en un ruego apasionado por la vigilancia espiritual. Y eso es algo a lo que cada persona, cada uno de nosotros, puede responder hoy mismo. Empieza por preguntar con honestidad, ¿he dejado que mi fe se enfríe? ¿He tratado la oración como algo opcional? ¿Una tarea más en mi día? ¿He transmitido comodidad y distracción a mis hijos, pero no la cruz y la esperanza de la resurrección? Porque si la profecía final trata de la pérdida de la fe, entonces cada alma que reenciende la llama de la creencia se convierte en una reversión viviente de la profecía. Esa es la esperanza, ese es el mensaje, esa es la elección que todos enfrentamos ahora. El eco de la sorprendente interpretación del Papa León XIV sobre el tercer secreto de Fátima ha traspasado los muros sagrados del Vaticano. Lo que fue un momento silencioso en una capilla privada se ha convertido en una confrontación espiritual que cruza continentes, culturas e incluso credos. Las palabras del Papa, pronunciadas con una claridad deliberada, están dando forma a un nuevo discurso dentro de la Iglesia, que el tercer secreto nunca trató sobre catástrofes políticas ni espectáculos cósmicos, sino sobre algo aún más aterrador, la extinción silenciosa de la fe. Ahora, el mundo está respondiendo, y lo que estamos viendo es nada menos que una réplica espiritual. En Europa, el continente del silencio secular, donde muchas catedrales se han convertido en meras atracciones turísticas, el mensaje del Papa ha tocado un nervio inesperado. En París, la Catedral de Notre Dame, aún en reconstrucción, fue el sitio de una vigilia espontánea a la luz de las velas, organizada no por la diócesis, sino por laicos que habían leído las palabras del Papa en línea. Una estudiante universitaria llamada Chloe, una de las organizadoras, dijo, cuando el Papa dijo que el mayor peligro no eran las bombas, sino la pérdida de la fe, sentí que me hablaba directamente a mí. Estoy bautizada, pero había perdido la fe en todo. Esto fue un llamado de atención. La reacción en toda Europa es mixta, pero ya no es indiferente. En Alemania, donde el camino sinodal ha dominado el debate, el cardenal Ludwig Rey emitió una rara declaración coincidiendo con el diagnóstico del Papa: hemos debatido estructuras durante años, pero ¿hemos mirado nuestros propios corazones? Su santidad nos está señalando de nuevo al corazón del cristianismo, la conversión. Esto contrasta con Bélgica, donde un grupo de teólogos progresistas criticó al Papa por lo que llamaron moralismo místico. Pero incluso ellos admiten que el Papa ha reabierto una conversación que muchos creían cerrada. En América Latina, un pueblo de fe reavivado. En Brasil, Colombia y México, naciones con profundas raíces marianas. La respuesta ha sido de un ferviente reencuentro. Obispos en Sao Paulo convocaron a una novena nacional para reavivar el fuego mariano en el alma brasileña. Miles se congregaron en la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, donde el cardenal João Cordero declaró con voz retumbante: Nuestra Señora no llora por lo que vendrá,
Llora por lo que ya hemos perdido. La fe debe regresar a nuestros hogares. En la Ciudad de México, un número récord de peregrinos visitó el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchos llevaban carteles hechos a mano que decían: "La profecía comienza conmigo". Una mujer, Lupe, compartió su historia en una emisora católica. Dejé la iglesia hace 20 años, pero cuando escuché lo que dijo el Papa, fue como si mi madre me llamara a casa. Me confesé, lloré, siento que por fin estoy despierta otra vez. En África, la fe se ve fortalecida, en marcado contraste con la fe menguante de Europa. África ha emergido como un ejemplo radiante de la renovación que el Papa León XIV implora. Desde Nigeria hasta Kenia, los obispos han acogido la interpretación del Papa como una afirmación divina de lo que sus iglesias ya saben, que la oración, la familia y la fe deben defenderse a toda costa. En Uganda, el cardenal Okoth celebró una misa al aire libre a la que asistieron más de 500.000 personas. Su homilía reflejó a León XIV: cuando la fe muere en un alma, la oscuridad se extiende, pero cuando un corazón regresa al rosario, todo el cielo se regocija. La participación juvenil también ha aumentado. En una universidad católica de Nairobi, un grupo mariano creció de 40 a más de 400 miembros en solo 2 semanas. Su lema: volvemos a creer. No hay debate en África, solo acción. En Asia, el fuego silencioso bajo la superficie. Quizás la respuesta más sorprendente ha venido de China, donde la Iglesia Católica subterránea vive en tensión constante. A pesar de la censura, el mensaje del Papa ha circulado a través de aplicaciones encriptadas. Un sacerdote en la provincia de Hebei envió este mensaje a través de una red segura. Desde hace tiempo sabemos que la persecución no son solo cadenas, sino también el olvido. Las palabras del Papa confirman lo que hemos vivido durante años. La fe muere en silencio, pero la oración la resucita. En Filipinas, el cardenal José Malvar convocó a una hora nacional del Rosario cada noche. Millones han participado. Una adolescente filipina lo resumió en un vídeo de TikTok que se volvió viral: la Virgen María no nos pide que temamos el futuro, nos pide que arreglemos el presente. En los Estados Unidos, división y curiosidad. Comentaristas católicos tradicionales elogiaron el enfoque del Papa en la conversión personal y la reverencia eucarística. Este es un desafío que la Iglesia en Estados Unidos necesitaba, dijo un presentador. Pero otros, en círculos más progresistas, han expresado inquietud, viendo el énfasis en la profecía mariana como una regresión. El obispo Thomas Nellis de Chicago comentó: debemos equilibrar los mensajes proféticos con sensibilidad pastoral. Sin embargo, incluso entre los críticos, no se puede negar que León XIV ha captado la atención. Búsquedas como Tercer secreto Papa León XIV y Profecía sobre la pérdida de la fe han aumentado drásticamente. Más importante aún, las horas de adoración eucarística han experimentado un marcado aumento. A puertas cerradas, los círculos internos del Vaticano se preguntan: ¿es este el inicio de un nuevo énfasis mariano en el pontificado de León XIV? Hasta ahora, su papado se ha centrado en la reforma administrativa y la claridad doctrinal. Pero el tono profético de esta homilía sugiere a un hombre preocupado por una guerra espiritual. Fuentes cercanas al Papa han encargado a un equipo de teólogos la preparación de un año mariano de reparación y renovación. El plan incluiría una reconsagración universal de la Iglesia al Inmaculado Corazón de María, la promoción global de la devoción de los primeros sábados y un llamado a que cada hogar católico entronice a la Virgen María como reina de la familia. Si se confirma, sería la iniciativa mariana más audaz desde los tiempos de Pío XI, y confirmaría que este Papa no está tratando de interpretar la profecía, está tratando de vivirla. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Si el Papa León XIV tiene razón, si la batalla final no es fuego del cielo, sino fuego en el alma, entonces el campo de batalla es aquí y ahora, dentro de cada hogar, dentro de cada corazón. La pregunta ya no es, ¿qué es el tercer secreto? Es, ¿qué parte de él se está desplegando en mí?
Y eso lo cambia todo. Por primera vez, los católicos no solo están leyendo la profecía, la están viendo reflejada en sus propias vidas. Y están respondiendo con oración, con penitencia, con propósito. Esto no es el final. Esto podría ser el nuevo comienzo al que Fátima siempre apuntó. El silencio en la capilla tras las impactantes palabras del Papa León XIV ya ha pasado. Pero el trueno espiritual que siguió a su interpretación del tercer secreto de Fátima sigue resonando. Esto ya no es solo una curiosidad teológica, esto es ahora un llamado a la acción. Si lo que reveló el Papa es cierto, entonces el último capítulo de Fátima no es una catástrofe futura, sino una crisis presente, un lento y oculto desmoronamiento de la fe. La advertencia final de la Virgen María no se trata de algo allá afuera. Se trata de nosotros. Y ahora, todos se hacen la misma pregunta: ¿qué viene ahora? Dentro del Palacio Apostólico, los rumores de una carta apostólica mariana son reales. Se habla de títulos como Mater in Tenebris, Madre en la Oscuridad, o Ad Fidem Restituendam, para restaurar la fe. Los temas: una reconsagración global al Inmaculado Corazón de María, el rosario como arma espiritual, la devoción de los primeros sábados como remedio, y la familia como campo de batalla final donde se gana o se pierde la fe. Los críticos no ven que esto ya no se trata solo de Fátima. Se trata de la crisis que ya estamos viviendo: bancos vacíos, confesionarios en silencio, colapso de vocaciones. Esto no es profecía, son estadísticas. El Papa León se ha atrevido a nombrar al enemigo, el abandono espiritual. Ha levantado el velo no sobre una guerra futura, sino sobre una decadencia presente. Su mensaje no es: teman lo que viene, es: miren lo que ya se ha perdido. Por eso el rosario importa. Por eso la devoción mariana está regresando. No porque temamos el futuro, sino porque estamos perdiendo el presente. La batalla ya ha comenzado. Y tú tienes un papel. No tienes que esperar una carta papal. Aquí hay 7 acciones que puedes tomar ahora mismo. Reza el rosario otra vez. Hoy, haz del arma de la Virgen tu hábito diario. Ella nunca pierde una batalla cuando se reza con amor. Confesión, no la retrases. La primera conversión comienza con el arrepentimiento. Respóndele a la Virgen con un corazón sincero. Devoción de los primeros sábados. Comprométete a 5 primeros sábados consecutivos. Es poderoso, y el cielo lo pidió. Consagra a tu familia. Entroniza una imagen mariana en tu hogar. Di en voz alta: te pertenecemos. Madre, deja que María recupere el centro de la vida familiar. Reza por los sacerdotes. La Iglesia no puede levantarse sin sacerdotes santos. Inclúyelos en cada rosario. Crea o únete a un grupo mariano. Únete a otros que responden al llamado. El demonio teme la unidad mariana. Comparte el mensaje. Evangeliza sin miedo. El tercer secreto ya no es secreto. Ahora es un llamado a despertar el alma. Envíalo, proclámalo, vívelo. Hay un detalle de la visión original de Sor Lucía: una montaña, una cruz y una ciudad en ruinas. Muchos creen que esa ciudad simbolizaba no una destrucción física, sino el colapso interior de la fe. ¿Qué pasa si esa ciudad somos nosotros? Si la montaña es el ascenso de regreso a la santidad, y si la cruz en la cima no es solo el Calvario, sino nuestra propia rendición. Si es así, Fátima es sobre lo que debes hacer ahora. No te equivoques. El Papa León XIV ha elegido un camino que definirá su pontificado. Ha asumido un riesgo audaz. Podría ser ignorado o criticado, pero de algo nadie puede acusarlo: de guardar silencio. Ha hablado, ha advertido, nos ha invitado a regresar. El resto depende de nosotros. Y ahora, más que nunca, no se trata de observar a Roma, se trata de observar tu alma. Un mensaje final para ti. Si has escuchado todo esto, si has sentido ese extraño estremecimiento en el corazón, no lo ignores. Eso no es miedo, es gracia. Es la voz de la Virgen diciéndote lo mismo que dijo en Caná: hagan lo que Él les diga. No esperes otro milagro, no esperes otra advertencia. Este es el momento. Vuelve al rosario, vuelve a tu fe,
Vuelve a la madre que aún llora y que aún espera. La profecía no está en el cielo ahora. Está en tus manos. ¿La llevarás adelante?